Fernando Iglesias hablando sobre el tema legislativo que se viene. Sabemos que, bueno, los temas a tratar en sesiones extraordinarias son tanto reiterancia que ya fue aprobada, que pasó al Senado, la suspensión de las PASO que también terminó pasando en el Senado, y bueno, ahora el gobierno va por la ficha limpia, así que lo que denunciaban pacto de impunidad entre Cristina y Milei, no sé dónde se van a meter sus palabras. Así que a ver si el Congreso de una vez por todas se empieza a ponerle fin a esa estupidez de las PASO y empieza a aprobar la ficha limpia, porque si no se aprueba ahora, y los que lloraban pacto de impunidad, y mamita mía, no sé dónde se van a meter si es que rechazan este proyecto. Y las PASO, muchachos, si algo más inútil en unas elecciones que las PASO, muchachos, algo más inútil que las PASO no sé si pueda llegar a existir. Te ahorrás plata y te ahorrás ir a votar 2 veces, aunque no es obligatorio, pero bueno. Te dejo con la palabra de Iglesias y algún que otro más, y como siempre te digo, suscríbete. El desastre de Massa no es el parámetro para medir, pero sí es el punto de partida, de ahí arrancamos. Y creo que una medida del extraordinario éxito de este gobierno, que como todos los éxitos en la economía argentina y en la economía mundial son provisorios y hay que confirmarlos, es que estamos discutiendo cosas razonables. Es decir, vos ves el debate político, económico en todo el mundo y la gente habla de estas cosas. Si el tipo de cambio, si hay que subir las tarifas, si hay que bajar las tarifas, si la emisión... yo 2 años atrás estábamos discutiendo si la emisión generaba inflación, estábamos discutiendo si la gente tenía que vivir de subsidios y planes o del trabajo, si había que cerrar o abrir la economía. Toda esa locura se acabó. Estoy de acuerdo. Y una medida del éxito del gobierno es que empezamos a discutir cosas razonables. ¿Qué es lo razonable? La Argentina llegó con lo de Massa en una situación de terapia intensiva. Clara terapia intensiva, ¿no? Estaba todo descompensado, no andaban los riñones, no andaba el hígado, el corazón parado, un desastre. Digo, ahora estamos en terapia intermedia, no estamos en una situación de normalidad. Y por lo tanto, la discusión sobre si sacar el cepo, que es un torniquete, es una discusión relevante, pero me parece también que el gobierno se ha ganado una credibilidad para decir, bueno, ¿qué es el cepo? El cepo es un torniquete que te impide que vos te des sangre. Cuando que se te vayan los dólares, empiece la corrida cambiaria, y la Argentina tiene muchísimas experiencias de corrida cambiaria. Nosotros como Cambiemos sufrimos una corrida cambiaria en el 2018 que acabó con las posibilidades de reelección de Mauricio. Bueno, tenemos una experiencia de eso. Entonces, a mí me parece que es razonable actuar con prudencia. Es decir, vos tenés que sacar el torniquete. Está claro que no podés vivir con torniquete todo el tiempo, pero también que si lo sacás y te desangrás es un problema. Y creo que hay un diagnóstico que está errado, porque es cierto que el cepo es un límite al crecimiento. No cabe ninguna duda que los países razonables que crecen no tienen cepo. Ahora, sobre la base de esta afirmación general, se lo aplicó a una Argentina que tiene condiciones muy especiales, porque la Argentina tiene cepo y está creciendo. Y está creciendo a un ritmo, si vos tomás el último mes, a un ritmo alto, 5, 7% en la perspectiva del interanual. Entonces, ¿cómo es que la Argentina crece con cepo? Bueno, porque ahí me parece que hubo un error de diagnóstico. Vos necesitas a largo plazo sacar el cepo para que vengan inversiones internacionales, para un montón de cosas, pero eso lo necesitas en mediano plazo. En el corto plazo la Argentina está creciendo porque tenía todo su aparato productivo paralizado y lo único que se necesitaba no eran grandes inversiones, sino capital de trabajo, y capital de trabajo está apareciendo. La prueba es el crecimiento en construcción, por ejemplo, que era un rubro que había sufrido mucho, y además tiene enormes oportunidades en sectores donde la inversión extranjera es importante, pero son tan buen negocio que son buen negocio inclusive con el cepo, como el sector de vaca muerta, como el litio. Entonces, me parece que hubo un acierto en el gobierno en mantener el cepo, en apostar al crecimiento, y por supuesto, de acá para adelante hay un montón de problemas. Quien crea que la Argentina está ya para salir a correr la maratón, no, estamos todavía en terapia intermedia y por lo tanto la prudencia es una buena recomendación. ¿Estamos en un ciclo positivo? Mira, ¿Entramos en un ciclo virtuoso? Pregunta interesante, tío. Tenés como la economía, lo que hablaba Kevin, muy interesante, de la alta volatilidad. También con la economía tenés algunos datos que entusiasman mucho. La inflación, obviamente el jueves se va a salir el dato de enero. El gobierno espera que habla un número cerca de 2 y pico, 2,1, 2,2, que es un número muy bueno para lo que es Argentina. Cualquier otro país sería un desastre. Argentina, enero, que es un mes de altísima estacionalidad, un mes duro en inflación, va a ser un dato positivo.
y a partir de febrero ya se cree que se espera que sea menor porque ya empieza el crawling peg, la devaluación. Sí, aparte vimos oficial. el dato de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene un componente alto Más servicio. de lo que tiene que ver servicios, el 60, la proporción 60-40 que se invierte con el nacional del INDEC. Exacto, y mira, Pero además Maxi, vimos igual un dato- también Sí. en la ciudad de Buenos Aires ya mostró una desaceleración con respecto a diciembre, así que también se espera que baje en enero a nivel nacional con respecto a diciembre. Subió la recaudación en lo que tiene que ver con IVA. Sí, 5% subió la recaudación real, también es un dato positivo. Le decíamos, bueno, ahí Fernando recién lo decía, bueno, la economía creciendo. Es verdad que vos empezás a comparar contra meses habían sido muy malos. Enero del año pasado, el interanual, hoy se conoció el dato de CAME que aumentó las ventas minoristas, que habla de 25%. Es un rebote altísimo, pero bueno, enero del año pasado venías la superdevaluación en un momento muy malo. Empezás a tener datos interanuales realmente positivos. Construcción, se conoció esta semana el dato de cómo cerró el año, cerró horrible, cayó 27%, pero empezás a ver el segundo mes intermensual positivo. Está como la economía, ese movimiento que ves que está empezando a arrancar, pero tampoco creo que se pueda hablar de un crecimiento que ya consolidado y seguro. Van a ser día a día, todo semana a semana. Hay guiño, ¿no? Una de las notas tuyas que leía esta semana tiene que ver con la vuelta de las marcas internacionales. Sí. Un boom en el medio, seguramente acá Delphi me puede ayudar. Colas para entrar a Victoria's Secret en el Sí. Unicenter. Está pasando algo con el tema del consumo. El consumo es una de las asignaturas pendientes más grandes que tiene el gobierno de Milei. Los primeros meses fueron realmente malos. Empezó a notarse cierta reactivación. Me parece el detalle, te digo 2-3 datos. Uno, lo de Victoria's Secret es una cadena norteamericana que llegó vía un grupo panameño. Eso vamos a ver mucho. No, creo que vamos a ver grandes inversiones, grandes marcas internacionales regresando a Argentina o llegando por primera vez, que están en los países de la región, pero no llegan en forma directa, cambió un poco el modelo de negocio, llegan a través de algún representante. Te sumo 2 cositas más. Una, Decathlon está dando vueltas. Algunos hablan incluso del dólar Decathlon por los argentinos que están viajando a Brasil, que es una cadena francesa que le gusta mucho a Argentina, está dando vueltas, parece que va a venir a fin de año. Y pasó medio inadvertido. Esta semana se vendió Macro, Supermercados Macro, que es una cadena holandesa que se había ido de toda la región de Argentina, no se podía ir porque no encontraba un comprador. Hacía varios años que tenía el negocio en venta, le quedaba Argentina y Venezuela. Los dos negocios no pueden vender, nadie compraba. Encontraron un comprador en la Argentina y me parece un dato interesante, lo compró el grupo Cencosud. Cencosud son los dueños de Jumbo, Easy, Unicenter. Es una empresa multinacional que a la Argentina, que había venido a Argentina en los 90 y que después la había dejado medio abandonada, como diciendo Argentina me cansa, por eso hablas con las empresas internacionales, y que de vuelta haya puesto 120 millones de dólares en el mercado argentino. Me parece que es una señal, alguien de afuera invirtiendo en el país. Alfredo, hablando de grandes inversiones, recién también hablaban de Vaca Muerta. Digo, Sí. en relación al RIGI, ¿cómo viene esa reactivación de las grandes Sí, inversiones? mira, lo que decía Fernando me parece que es algo clave. Son negocios que son tanto el potencial interesante que es Argentina que casi se mueven solo. Digamos, en eso hay que reconocerle que hubo cierta política que viene de la época de Cristina, se mantuvo con Macri y se mantiene con Milei. Vaca Muerta, energía, litio, Argentina tiene tanto para dar que es medianamente esperable. Tenías que hacer muy mal las cosas, que Argentina se ha cansado a veces de hacerla mal, para que no funcionara. Realmente en esos mercados, esos rubros, es hasta esperable que llegara. Creo que las señales más interesantes es que están empezando a moverse más interés. Cuando vos hablás con empresarios y fondo de inversión, te dice Argentina ya salió de la lista negra, es decir, el lugar donde Argentina me quiero ir, no quiero invertir un peso. El primer paso, lo que está pasando ahora, un poco como decía Ricardo López Murphy, están viendo que hay empresarios argentinos que están comprando empresas, que están animándose a invertir. Nadie va a invertir en Argentina si los argentinos no invertimos. Eso se está viendo. Empiezas a ver empresarios argentinos comprando marcas, comprando empresas, volviendo a invertir. Si eso se sigue dando, yo creo que van a empezar a llegar marcas internacionales. ¿La ves? A ver, yo tiendo a mirar la economía de una manera, no solo el aspecto cambiario, yo tiendo a mirar de una manera, digamos, tratando de reflejar todos los factores. Yo miro mucho cómo le va al empleo. O sea, mi preocupación es el empleo. Digo, los 12 años previos, o sea, de 2011 a 2023, antes que empezara el gobierno del presidente Milei, creamos 4.300.000 puestos de trabajo, 300.000 formales. 4 millones era
de empleo informal Sí. o de ¿cómo se llama? De estos Monotributistas. empleo estatal. Eso es no tener capital, o sea, la Argentina se empobrece, Claro. o sea, si uno no genera empleo productivo, eso no va bien. Entonces, primera cosa que yo miro es el empleo. Cuando crezca el empleo formal, yo voy a estar muy entusiasmado. Segunda cuestión, yo miro mucho las exportaciones, o sea, qué le pasa a la exportación industrial, al turismo, a las agroindustrias. Eso me parece un tema muy, muy central. Y la tercera cosa que miro, las inversiones, o sea, Argentina invierte muy poco, desde hace muchos años, o sea, ¿por qué nuestro nivel de vida baja? Más allá de los malos gobiernos. Porque cada vez tenemos menos capital por trabajador, o sea, cada vez invertimos menos. Entonces, es crucial para nosotros subir la inversión, subir la exportación y subir el empleo privado formal. Esos son mis 3 indicadores. Digo, por supuesto, que ayuda a que la inflación sea baja, ayuda a que las tasas de interés Con una converjan a inflación a niveles... 200% Pero imposible. ojo, pagamos una tasa de interés para sostener la política cambiaria extravagante. La tasa nuestra de interés es extravagante. Acuérdense que se bajó la devaluación de 24 a 12, pero la tasa de 32 a 29. O sea, esa tasa mensual es muy alta, digo, para ayudarlo al presidente en su reflexión. O sea, a tasa de interés muy alta, sostener los cepos no es bueno, digo, por las referencias históricas que él hace. Me agarro de algo que vos decías. Todo esto es la charla razonable. La charla de el anti-woke, dejar la OMS, ¿es razonable? Sí, es razonable porque el péndulo se está moviendo quizás exageradamente para el otro lado. Estuvimos 20 años en donde ha habido un descontrol absoluto con las políticas woke. Y hay temas que el presidente y que el gobierno está encarando y que son temas de la agenda. Yo no siempre estoy de acuerdo. Yo creo que es un error irse de la Organización Mundial de la Salud y explico por qué. Yo comparto la crítica a lo que se hizo, pero este desastre de la Organización Mundial de la Salud empezó en el 2006. Hasta el año 2006 y desde 1947-48, año de su fundación, no me acuerdo cuál de los dos, la Organización Mundial de la Salud cumplió funciones extraordinarias. Se acabó con la viruela, se acabó con la tuberculosis, con la poliomielitis, la lucha contra el tabaquismo. Todo eso se hizo con directores que eran de países democráticos. Brasil, Canadá, Suecia, Dinamarca, países democráticos. En 2006 apareció un chino y en 2017 apareció un etíope. ¿Y cómo es que en 2017, siendo la sede de la ONU, está Nueva York? Está bien, la organización está en Ginebra, pero la ONU es una creación de los Estados Unidos. Se creó en 1945 en California. ¿Cómo es posible que llegue un etíope? ¿Cuáles eran las cartas credenciales de este etíope? ¿Tenía un gran prestigio individual, personal? No. ¿Etiopía es un modelo de sanidad? No. Llegó ahí por el apoyo chino. Entonces, en 2017, si vos decías, no, pero hay que pelearse para que no esté este señor, pongamos a alguien capacitado, que lo designen los países avanzados, los Estados Unidos, los europeos, pongámonos de acuerdo, demos esa batalla. No, porque no sirven las organizaciones. 3 años después vino la pandemia y se vio el rol que cumplió la Organización Mundial de la Salud, que fue lamentable, fue penoso. Por eso mismo no hay que dejarla abandonada para que los chinos hagan sus negocios. Hay que dar esa pelea. Yo estoy de acuerdo en el diagnóstico y en el desastre que hicieron la Organización Mundial de la Salud. Ahora, digamos también que la Organización Mundial de la Salud no establece las políticas internas, porque la Organización Mundial de la Salud abarca todo el planeta. Suecia no hizo lo mismo que Argentina. Suecia se desmarcó por otro lado, ¿no? Y hubo quienes respetaron más o menos lo que decía la OMS, y la Argentina no solo lo respetó, se fue más allá, por motivos políticos, lo dijo Guzmán. Entonces me parece que lo primero es la responsabilidad del gobierno argentino. En esto estamos completamente de acuerdo, y yo he hablado personalmente con el presidente. Yo desde años vengo proponiendo, desde el 2020, del año de la pandemia, vengo proponiendo
una comisión para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Las barbaridades que se hicieron, las violaciones de los derechos humanos, la negativa a usar las vacunas Pfizer, que era la más probada, los negocios que hicieron, las festicholas, todo eso todavía merece ser investigado y merece que haya una acción con respecto a eso. Después, una más te comento, que es el tema woke, que tiene que ver con la agenda de género. Yo creo que las declaraciones del presidente asimilando la homosexualidad o dando a entender, tomando un caso aislado de homosexualidad y pedofilia como si fueran lo mismo, fueron desafortunadas, y creo que lo ha entendido el presidente y lo ha entendido el gobierno. Ahora, la propuesta que se hizo, que es terminar con los tratamientos hormonales irreversibles y quirúrgicos en menores, no solo la comparto, la firmo. Yo estoy preparando, el lunes voy a presentar un proyecto de ley que veníamos preparando desde hace tiempo. A alguno le parecerá oportunista, pero no tiene más que leer los fundamentos. El día que se estableció la Ley de Identidad de Género, año 2011, toda mi intervención fue dedicada a este tema. Es una locura permitir que los menores de edad hagan tratamientos irreversibles sobre su cuerpo, aunque haya un juez en el medio, con el consentimiento. No es posible. No es posible que a un chico que le decimos, vos no podés dar consentimiento para tener una relación sexual porque tu formación, tu madurez no es suficiente, al mismo chico de 8 o 10 años le permitimos que con consentimiento paterno y materno, que muchas veces el problema arranca de la propia familia, los problemas arrancan de la propia familia, le permitamos hacerse operaciones irreversibles. Yo esto lo dije en el año 2011. Ahora, esto sucede en la Argentina, lo quiero sumar aquí a Carlos. No ha habido casos directos, me parece, ¿no? Pero Regazzoni, ex titular del PAMI. ¿Tenemos cambios de sexo en infantes, terapias de hormonización muy tempranas? Entramos en un terreno médicamente muy delicado, porque existen muchísimas situaciones de frontera que son para hiperespecialistas. Y uno por ahí cuando se expresa puede estar hiriendo a personas que tienen problemáticas desde el punto de vista médico muy complejas. Entonces, con esa salvedad, lo que yo sí creo que durante el kirchnerismo lamentablemente se hizo un abuso irracional de la cuestión sexual. No solo con la promoción absolutamente no prevista y desaforada de esta cuestión de la hormonización y demás, que son temas reservados para 2 centros en la Argentina o 3, y para gente que tiene 50 años de experiencia, nada más. Pero sí hizo un abuso de esto y que llegó hasta los colegios con cuestiones de indoctrinación y educación sexual que eran absolutamente infundadas, y al contrario, la evidencia de la pediatría internacional indica que son contraproducentes. Esa agenda no es una agenda, es una agenda que pusieron los países poderosos. O sea, la realidad es esa. Argentina se plegó. Bueno, lamentablemente muchos de los que están ahora queriendo irse de la OMS fueron, desde ahí vino la promoción de ese tipo de agendas. De hecho, ellos mismos están sufriendo las consecuencias. No quiero entrar en detalle porque es un tema que a mí no me agrada para nada. Pero lo que sí digo es, me parece que todo lo que hubo en esta semana de tratamiento de Davos para acá sobre la cuestión no tiene en cuenta, primero, las decisiones individuales de las personas, que siempre deben ser respetadas, porque si no, no va a haber libertad. Y segundo, estas situaciones médicas que son extremadamente delicadas. Dicho esto, creo que la decisión de la hormonización es correcta, siempre y cuando deje el espacio para que los médicos que entienden de la materia actúen en los poquísimos, pero sí muy importantes casos, los cuales son dificilísimos de manejar, como son las trisomías y un montón de problemas endocrinos de los niños, que yo no soy la persona adecuada, indicada para hablar de ello. Después viene la cuestión de la OMS. La cuestión de la OMS ocurre en un momento de nuestro país de inflexión en términos sanitarios, porque tenemos una herida definitiva en los últimos 40 años, ha llegado a su clímax en la criticidad del recurso humano en salud. Y el segundo, por la cuestión de la salud de la población en sí. Hoy en día, cumplir 61 años en Dinamarca es 2 veces más probable que en la Argentina. El chico argentino de 18 años se ha quedado en estatura, que es un dato final de la salud de los niños. La salud bucal de nuestro país hoy en día es la peor de América Latina. 4% de los jóvenes de 20 años tienen menos de 20 dientes. Cuando uno ve la probabilidad de que
En Argentina la mitad de la población fallece antes de cumplir 70 años. Eso no ocurre en ningún país europeo desarrollado. O sea, solo un cuarto de la población es admitible hoy en día que muera antes de los 70 años de edad. Esos son 50.000 abuelos menos cada año en nuestro país debido a la falta de acceso a la salud. ¿Y por qué digo que es debido a la falta de acceso a la salud? Porque cuando se estudia el infarto en el quirófano, o el cáncer de pulmón en el quirófano, de colon en el quirófano, o el cáncer de mama en tratamiento médico, la mortalidad es del doble al triple que en los países desarrollados. En Argentina se trasplanta médula ósea 3 veces menos que en Europa. La mortalidad por leucemia en las zonas más precarias de nuestro país es 10 veces superior a la que ocurre en un país Pertenecer a la desarrollado. OMS nos Pertenecer a la OMS es una decisión equivocada desde el punto de vista médico. Okay. Porque, Hoy me decían que IOMA no paga la colonoscopía. Sí, es gravísimo. Tomar antes el cáncer de colon es la diferencia entre la vida y la muerte, y la colonoscopía. Usted va a estar en cualquier país desarrollado, en el aeropuerto hacen propaganda, hágase la colonoscopía. En el subte de New York hay propaganda sobre hágase la colonoscopía como una forma de... Tal cual. ¿Cuál es el problema de salud de la OMS? La OMS, y recién Iglesias lo nombraba muy bien, surge con el Tratado del Atlántico y hubo un problema ético en el medio. El problema ético después de 2 guerras mundiales, en el curso de la segunda, donde murieron 100 millones de personas solo de cuestiones sanitarias, de cuestiones bélicas, fue decir, vamos a poder mantener el mundo en paz. Sí, ocurre que ya murieron 500 millones de personas por viruela en los primeros 50 años del siglo XX. Es decir, se hizo un mapeo de todo eso y la conclusión que se llegó es que no, que sin promover el desarrollo no va a haber paz. Algo que dijo también el Papa Juan XXIII a mediados de siglo XX para América Latina. Yo soy de las personas que cree que sin desarrollo no va a haber paz. Lo mismo que no creo, lo que creo es que sin salud y sin educación no va a haber desarrollo de la Argentina. Hoy en día la educación en nuestro país, el cuartil más rico de nuestro país, sus hijos son los segundos más ricos de América Latina y son octavos en lectura, en matemática y en ciencia. En la era de la inteligencia artificial. O sea, a ver, porque vas muy rápido y me tiraste un montón de datos, me hiciste una lluvia de datos. El segmento premium de la sociedad argentina es el segundo más premium de América Latina. Y el octavo en lo que tiene que ver con educación. Ahí, exactamente. Si puedo hacer una observación política, porque todo lo que decís es muy relevante. Pero hablamos antes de seguridad, hablamos de salud y hablamos de educación, que son sectores en los cuales debería haber políticas públicas claras para... Nos pasamos 20 años, los 20 años en que la Argentina tuvo la mejor oportunidad internacional, haciendo discursos, hablando de la salud pública, de la educación pública, y cuando vos ves en dónde está la cabeza de los Kicillof y de los kirchneristas y de los que han conducido el país. En toda esta agenda woke, en temas de seguridad con la doctrina Zaffaroni, bueno, este es el desastre que han armado y que hay que volver a recomponer. Así es, claro, y nuestro problema es que ir graves. hacia adelante. Hacia adelante para mí... decidir políticas públicas en el contexto global de la OMS, por ejemplo, como de educación, en el caso del PISA, de la OECD, es indispensable para un país como la Argentina. 2 ejemplos, o 3. Primero, todavía hay 60.000 muertes por año de rabia. La viruela símica es un problema irresuelto y un peligro latente. La gripe aviar. Imaginemos que un país quiera hacer una política antitabáquica, un país como la Argentina, y no tenga el respaldo del Concierto de las Naciones que decide de consenso que el tabaco es malo para la salud. ¿Cómo hace frente a las presiones que pueden haber del sector empresario en eso para llevar adelante estas políticas? Además está la vigilancia epidemiológica. Pensemos el caso de la gripe aviar. Hoy en día para los que nos importa la epidemiología, diariamente entras a los portales de la OMS y te fijas cuáles son los datos, cómo va variando la gripe aviar, que es un problema que todos Hay otra pandemia a la vuelta del tabaquismo muy importante. En la ley de base se aprobó un artículo que todavía no se reglamentó sobre el problema de la evasión de los impuestos a los cigarrillos. Esa lucha contra la evasión del impuesto a los cigarrillos no solo es buena para la recaudación, es buena para la salud. Se logró pasar en el Congreso, no se logró
que se reglamente. Tomo lo que usted dice. Poner impuestos al tabaco es la mejor política antitabáquica que se conoce hoy en día. Ok. Si usted quiere bajar el consumo de tabaco, la mejor manera es poner impuesto al tabaco. ¿Ha crecido el consumo de tabaco? Sí, la Argentina hoy en día es catastrófico. Bueno, por ese problema que le digo, porque hay mucha venta ilegal. Ok. Porque habría que poner un precio mínimo. Eso fue una batalla en el Congreso pasado. Lo recuerdo. Sí, no solo de venta ilegal, sino también está legalizado porque una empresa, Tabacalera Sarandí, logró quedar afuera, excluido bajo el concepto que es una pyme. Con lo cual Bueno, no ese